Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el santuario donde desentrañamos los dramas más intensos, las comedias románticas más encantadoras y los secretos mejor guardados que se ocultan tras el telón de la televisión turca. Hoy les traemos un vídeo explosivo, un tema incandescente que ha encendido las redes sociales y resuena en cada rincón de Internet. Un tema que involucra a dos de las estrellas más brillantes y simultáneamente más polémicas del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de la supuesta tensión que persiste entre Kerem y Hande. Examinaremos las razones subyacentes a este presunto enfrentamiento con la prensa y analizaremos minuciosamente cómo todo este escándalo está reverberando en el universo de las series turcas. No se atrevan a pestañear, no se pierdan ni un solo segundo, porque la trama se complica a cada instante y esto está a punto de explotar. Pero antes de adentrarnos en este torbellino de emociones y revelaciones, les recordamos con entusiasmo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometemos contenido fresco y apasionante cada semana, y no querrán perderse ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano y desenmascaremos este drama. Bien, empecemos por deconstruir este intrincado drama, pieza por pieza. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como seguramente la mayoría de ustedes ya saben, ascendieron a la fama mundial gracias a sus roles protagónicos en la aclamadísima serie Sen Kalkam, traducida magistralmente como Llamas a mi puerta, o, más popularmente, Love is in the air. Esta serie, una comedia romántica que sigue los cánones clásicos del género, catapultó a ambos actores a la cumbre del estrellato, convirtiéndolos en íconos globales. Su química en pantalla era palpable, innegable, una fuerza magnética que atraía a millones de espectadores en todo el mundo. Y pronto esa química, esa conexión tan especial, trascendió la barrera de la pantalla y se transformó en una relación real, un romance de cuento de hadas que alimentó la imaginación de los fans y encendió los corazones de los románticos empedernidos. Los fans enloquecieron, los medios los adoraban, cada aparición pública, cada gesto, cada mirada era analizada al detalle, interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia perfecta que se desarrollaba ante nuestros ojos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y lamentablemente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Un final que, como suele suceder en estos casos, estuvo rodeado de una densa niebla de rumores, especulaciones infundadas y un silencio mediático ensordecedor que solo sirvió para alimentar la curiosidad insaciable de los fans y, por supuesto, de la prensa, siempre al acecho de la próxima noticia jugosa. Y es que la prensa turca, conocida por su persistencia, su audacia y a veces, su falta de escrúpulos, no les dio tregua. Cada movimiento, cada respiración era registrada, analizada y convertida en titular. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han sido objeto de un escrutinio constante e implacable. Cada uno de sus movimientos, sus declaraciones, sus nuevas parejas, sus proyectos profesionales, sus outfits, todo es analizado hasta el último detalle, diseccionado y expuesto al juicio público. Y es aquí donde nos adentramos en el terreno pantanoso de la supuesta tensión, del hartazgo y la frustración que, según los rumores, estaría experimentando Kerem. Se dice, y aquí es crucial enfatizar que son solo rumores, aunque rumores bastante persistentes, alimentados por fuentes anónimas y filtraciones interesadas, que Kerem está profundamente frustrado con la manera en que la prensa continúa vinculándolo a Hande, a pesar de que su relación amorosa terminó hace ya un tiempo considerable. Algunos medios de comunicación, con una clara intención de provocar y generar controversia, incluso sugieren que la prensa busca deliberadamente molestarlo, haciéndole preguntas incómodas, sacando conclusiones precipitadas sobre su vida personal y creando historias sensacionalistas que no se ajustan a la realidad. Esto obviamente afecta negativamente su imagen pública y por consiguiente su trabajo. Imagínense por un momento estar constantemente bajo el foco de atención, respondiendo preguntas intrusivas sobre una relación pasada, mientras intentan promocionar sus nuevos proyectos, concentrarse en su carrera y seguir adelante con sus vidas. Es una situación sumamente estresante, agotadora y comprensiblemente frustrante. La presión constante puede llegar a ser insoportable, afectando su salud mental y su capacidad para desempeñarse profesionalmente. Ahora bien, ¿qué series turcas podrían reflejar, aunque sea vagamente, esta situación? Aunque ninguna serie turca se basa directamente en esta historia en particular, hay varias que exploran temas relacionados con la fama,
la presión mediática y las dificultades inherentes a las relaciones amorosas en el despiadado mundo del espectáculo. Una de ellas, aunque no se centra específicamente en una pareja, es la serie Menagerie Mi Ara, que en español se traduciría como Llama a mi agente. Esta serie, que fusiona los géneros del drama y la comedia, sigue la vida cotidiana de un grupo de agentes de talentos y sus clientes, que son actores y actrices famosos, personas con agendas apretadas, egos inflados y vidas personales complicadas. Entre los actores principales encontramos a Bar Falai, Kanan Erguder y Aysenil Amolu. La trama central se enfoca en los desafíos que enfrentan estos agentes para mantener a sus clientes contentos, conseguirles buenos papeles, negociar contratos ventajosos y lidiar con los altibajos inevitables de la industria del entretenimiento, un mundo donde la popularidad es efímera y la competencia es feroz. Menagerie Mi Ara es relevante para este análisis porque muestra la cruda realidad de la fama y cómo la presión mediática puede afectar profundamente la vida de los artistas. Vemos cómo los agentes luchan constantemente contra los tabloides sensacionalistas, los rumores maliciosos y las exigencias del público para proteger la imagen de sus clientes, evitar escándalos y mantener sus carreras a flote. Aunque la serie no se centra en una ruptura amorosa específica, sí que aborda las dificultades de mantener una vida personal en privado cuando se es una figura pública, un tema recurrente en la vida de Kerem y Hande. La serie revela cómo la prensa puede ser intrusiva y manipuladora, y cómo las celebridades a menudo se ven obligadas a sacrificar su privacidad en aras de su carrera. Un dato interesante de esta serie es que muchos actores y actrices turcos famosos hacen cameos interpretándose a sí mismos. Esto le da un toque de autenticidad y realismo a la serie, y permite a los espectadores echar un vistazo al funcionamiento interno de la industria del entretenimiento turco. Un mundo fascinante y complejo que a menudo se oculta tras una fachada de glamour y perfección. Otra serie que podría relacionarse con este tema, aunque de una manera un poco más indirecta, es Fi. Fi es una serie dramática y psicológica protagonizada por Serini Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven. La trama gira en torno a la obsesión, la pasión desenfrenada y las complejas relaciones entre un famoso psiquiatra, Kan Mañay, y una joven bailarina, Duru. Aunque no se centra específicamente en la presión mediática sobre una pareja, Fi explora el lado oscuro de la fama, la manipulación psicológica y cómo las figuras públicas pueden ser manipuladas y controladas por su propia imagen, por sus ambiciones desmedidas y por las expectativas de los demás. La serie también aborda temas delicados como la privacidad, el acoso y cómo la búsqueda obsesiva de la perfección puede llevar a la destrucción personal. Fi es relevante para este análisis porque muestra cómo la fama puede corromper el alma y cómo las personas en el ojo público pueden convertirse en víctimas de sus propias ambiciones y de las expectativas implacables de la sociedad. La serie también destaca la importancia fundamental de proteger la privacidad y de no dejarse llevar por la presión asfixiante de la sociedad, un mensaje crucial en el contexto del escrutinio mediático al que se ven sometidos Kerem y Hande. Un dato curioso sobre Fi es que está basada en una trilogía de novelas muy populares en Turquía. La serie fue muy aclamada por su cinematografía impecable, sus actuaciones sobresalientes y su trama intrigante y oscura, que mantiene al espectador al borde del asiento en cada episodio. Una tercera serie que podemos mencionar, y que se acerca un poco más al tema de las relaciones amorosas y la presión mediática, es Medcezir. Medcezir es un drama juvenil romántico protagonizado por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es adoptado por una familia adinerada y se enamora perdidamente de Mira, una chica rica con un pasado complicado y un presente lleno de desafíos. Aunque la serie se centra principalmente en el romance apasionado entre Yaman y Mira, también explora los desafíos que enfrentan al navegar por las diferencias sociales, las expectativas familiares, los prejuicios arraigados y la presión constante de sus amigos y de la sociedad en general. Medcezir es relevante para este tema porque muestra cómo las relaciones amorosas pueden verse afectadas por la fama y el estatus social. Vemos cómo Yaman y Mira luchan incansablemente por mantener su amor a pesar de las presiones externas y cómo deben aprender a confiar el uno en el otro para superar los obstáculos que se interponen en su camino. Un dato interesante sobre Medcezir es que es una adaptación de la exitosa serie estadounidense DOC. La serie fue muy popular en Turquía y catapultó a la fama a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, consolidándolos como dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Volviendo al tema principal que nos ocupa, es importante recordar que todo lo que hemos hablado sobre la supuesta tensión entre Kerem y Hande y su presunto enfrentamiento con la prensa son solo rumores y especulaciones.
No sabemos con certeza qué está pasando realmente detrás de cámaras, cuáles son sus verdaderos sentimientos y cómo están lidiando con esta situación. Sin embargo, es innegable que la presión mediática puede tener un impacto significativo en la vida de las figuras públicas y que es fundamental ser comprensivos y respetuosos con su privacidad, incluso si son celebridades de renombre mundial. Es comprensible que Kerem o cualquier otra celebridad se sienta frustrado e incluso molesto cuando su vida personal se convierte en un circo mediático, donde cada detalle es diseccionado y expuesto al juicio público. Todos merecen tener privacidad y la oportunidad de seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente juzgados o vinculados a relaciones pasadas. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos explorado a fondo el supuesto enfrentamiento entre Kerem y Hande con la prensa y cómo este escándalo está afectando el mundo de las series turcas. También hemos analizado algunas series que, aunque no tratan directamente sobre esta historia, sí que abordan temas relacionados con la fama, la presión mediática y las dificultades inherentes a las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué piensan sobre este tema. ¿Creen que la prensa está siendo demasiado dura con Kerem y Hande? ¿Qué otras series creen que reflejan la presión mediática sobre las celebridades? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas en camino y no querrán perdérselo. Gracias por ver y hasta la próxima.